Bueno, pues bienvenidos a este estudio bíblico de miércoles por la noche. Vamos a estar hoy estudiando en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, así es que acompáñame abriendo tu Biblia ahí en Juan, en el capítulo 8. Recordamos que este precioso Evangelio tiene el propósito de presentar a Jesús como Dios el Hijo. El versículo clave de este Evangelio está en el capítulo 20, verso 31. Juan 20, 31 es el verso clave de este Evangelio que escribe aquel discípulo amado. Y dice Juan 20 desde el verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo. ¿Quién? ¿Qué dice el texto? El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera que en este Evangelio se registran tremendas obras y tremendas palabras de Jesús, las cuales, si tú y yo creemos sus obras, sus palabras, podremos tener vida eterna y podremos tener vida espiritual, vida en su nombre. Por una parte, este Evangelio registra sus grandes obras, sus tremendas obras. Lo hemos visto desde el capítulo 2, convertir el agua en vino. Lo hemos visto sanar al hijo de un oficial del rey con solamente su pensamiento y a la distancia, ni siquiera tenía que estar ahí. Simplemente con pensarlo y a la distancia, el hijo de este oficial fue sano. Lo vemos sanando a un paralítico que llevaba 38 años sin poderse levantar. Lo vemos también alimentando una gran multitud con miles de personas, solamente con 5 panes y 2 pececillos. Lo vemos también caminando sobre el mar. Realmente lo vemos haciendo cosas que ningún otro hombre ha hecho y demostrando no solamente ser el Hijo de Dios, sino Dios el Hijo. Pero no solamente sus obras son tremendas, sino también sus palabras. Tremendas declaraciones que se contienen en este Evangelio que Jesús hace de sí mismo. Si tú haces una lectura de las letras rojas en este Evangelio, te vas a sorprender de lo directo y de lo claro que es el Señor Jesús en sus declaraciones, no dejando lugar a dudas respecto a su mensaje. Su mensaje es que Él es el unigénito Hijo de Dios, enviado por el Padre, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él mismo lo dice en Juan 3, 16 y 17. En Juan 3, 16 y 17 son letras rojas donde Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Otra declaración tremenda de Jesús en Juan 4:14, diciendo cómo es que aquel que bebe del agua que Él da no tendrá sed jamás. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una declaración más en Juan 5:24, como es que simplemente escuchando su palabra, poniendo nuestra fe en Dios que envió a Jesús, solo con escuchar la palabra de Jesús, creer a Dios que envió a Jesús, podemos ser librados de la condenación y recibir vida eterna. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto, la neta, en la versión Raúl habla hoy, les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra declaración más, y son algunas, hay muchas más y mucho más que hemos estudiado y revisado, pero Juan 6:35, Jesús habla de cómo Él es el pan de vida, implicando que Él es el único que puede traer completa satisfacción al corazón del hombre. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, ¿qué dice? Nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 6:44 y 45 hay otra declaración tremenda de Jesús, también en letras rojas. Él dijo que nadie puede venir al Padre si el Padre no le atrae.
Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. Bueno, ninguno puede venir ni a Jesús ni al Padre, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 6:65 repite lo mismo. Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí, Juan 6:65, si no le fuere dado, ¿de quién? Del Padre. Otra declaración tremenda en Juan 7:37 y 38. Él dijo que aquellos que vinieran a Él habrían de disfrutar del fluir del Espíritu Santo, la presencia misma de Dios morando en sus corazones y llenando sus vidas y fluyendo en sus vidas de una forma especial. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, letras rojas, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice ahí? De su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu Santo que habría de venir en todos, a la vida de todos aquellos que creyeren en Él. También otra declaración tremenda en Juan 8:12, diciendo cómo es que Él es la luz del mundo, el único que puede alumbrar en las tinieblas, el único que puede disipar la oscuridad del corazón de los hombres. Juan 8:12 dice así. Otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una declaración más que quiero recordar en Juan 8:24. Jesús dice esto y es muy tremendo. Por eso les digo que morirán en sus pecados si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Jesús fue muy claro diciendo cómo es que si tú y yo no creemos en Él, habríamos de morir en nuestro pecado y ser separados de Dios por la eternidad. Fuertes declaraciones, ¿no es así? Jesús dice palabras muy, muy tremendas que ningún otro hombre jamás en la historia ha dicho. Y en nuestro estudio en el capítulo 8 vamos a continuar observando más de estas fuertes declaraciones. Ya hemos estudiado una serie de contrastes en el capítulo 8 que Jesús presenta confrontando a los religiosos. Primero un contraste entre la gracia y la ley, mostrando gracia con esta mujer. ¿Te acuerdas? Esta mujer sorprendida en adulterio. Estos hombres vinieron a acusarle y Jesús no la condena ni a ella ni a estos hombres que también tenían pecado, sino que le dice vete y no peques más. Y lo que aplica con esta mujer es gracia, no tanto el peso de la ley que tanto ella como los hombres que vinieron acusándola merecían. Un contraste entre la gracia y la ley. Un segundo contraste que vimos hace unas semanas fue el contraste entre la luz y las tinieblas. Y ya mencionamos cómo es que Jesús habla de que Él es la luz del mundo y el único capaz de disipar las tinieblas. Si tú le sigues a Él, no andarás en tinieblas, no tienes por qué vivir en oscuridad, en tinieblas, en las tinieblas del pecado. Un tercer contraste que ya estudiamos también fue el contraste entre la vida y la muerte. Y hablamos de cómo es que es posible vivir toda tu vida sin creer que Jesús es Dios mismo. Yo soy, el Dios todopoderoso del Antiguo Testamento. Y si tú no crees, mueres en tu pecado. O puedes también confiar en quien Él es, en lo que Él ha hecho. Y puedes morir, pero teniendo la garantía de que serás resucitado en el día postrero, de que tendrás vida eterna. Un contraste entre la vida y la muerte. Ahora, en los versos 31 al 36, que es la sección hasta donde hemos llegado el día de hoy, verso 31, vamos a ver un quinto contraste. Un cuarto contraste, mejor dicho. El quinto contraste lo presentaremos la próxima semana a partir del verso 38. Hoy en los versos 31 al 37, mejor dicho, estaremos observando este contraste entre libertad y esclavitud. Cuarto contraste, libertad y esclavitud. Jesús llena de contrastes este capítulo. Y te encontraste con estas verdades. Libertad y esclavitud. El día de hoy en nuestra cultura pues es muy común escuchar o pensar, en nuestro país se habla de la libertad, escuchamos distintos tipos de libertad que aparentemente disfrutamos como la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de opinión, la libertad sexual, la libertad política, la libertad de manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta sería si realmente todo esto que se escucha en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es libertad verdadera.
es verdadera libertad. Veamos qué es lo que dice Jesús en esta porción, en los versos 31 y hasta el versículo 37 de Juan, capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice ahí? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Señor, rogamos que nos hables por medio de esta porción de la Escritura y hables acerca de esta libertad tan necesaria para cada uno de nosotros el día de hoy. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En el versículo 31, Juan continúa presentando a ciertas personas o mencionando a ciertas personas. Dice en el verso 31 que Jesús dijo ¿a quién? A los judíos que habían creído en él. Es muy interesante que este verso nos habla de que estos judíos habían creído en él. Sin embargo, cuando tú vas al verso 37, que ya leímos el verso 37, dice que estos hombres querían hacer algo con Jesús. Dice en el verso 37 que, sé que ustedes son judíos, descendientes de Abraham, pero procuran hacer algo. ¿Qué dice? Procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. No cabe, no les entra en el corazón. Estos hombres querían matar a Jesús. Ahora, estos mismos hombres en el verso 44 también son confrontados por Jesús. Y Jesús les dice en el verso 44, ustedes son de vuestro padre, ¿qué dice? El diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Entonces digo, bueno, eran creyentes según el texto, o judíos que habían creído en él, pero nos dice que procuraban matarlo y que Jesús les llama hijos del diablo. ¿Qué clase de creyente quiere matar a Jesús y es llamado hijo del diablo? ¿Cuántos creyentes de esos hay en este lugar? No. Evidentemente, por el contexto, estos hombres no eran creyentes auténticos, no eran creyentes de corazón. Existe gente que cree, gente que no cree y gente que cree que cree. Seguramente estos hombres se encontraban en este tercer grupo de personas, porque no existe tal cosa como un creyente genuino que quiera matar a Jesús y que sea llamado por el mismo Jesús hijo del diablo, porque Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron, no a todos los que le quisieron matar, ¿no? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, estos creyentes que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. Pero Jesús dice de estos hombres que son hijos ¿de quién? Del diablo. Entonces, estos hombres son los de Juan 1:12, son verdaderos creyentes como los de Juan 1:12. Bueno, no podemos pensar en eso. Era gente que recibió el mensaje, gente a quienes les hizo sentido lo que Jesús decía, gente que seguramente se dejó llevar por los grandes milagros, creyeron en las maravillas que Jesús hacía, era innegable, era evidente, escucharon las palabras de Jesús y les hacía cierto sentido, habían creído en esta manera intelectual en Jesús, pero no habían creído en el nombre de Jesús, quizá en las obras, quizá en algunas de sus palabras, pero solo aquí arriba, no habían creído en Jesús y lo que eso significa, Dios salva, Jesucristo es Dios salva. Eran personas que tenían solamente un entendimiento intelectual. No creyeron en el nombre de Jesús. En Jesús, que significa Jehová salva. Jehová es salvación. En que Jesús era la salvación de Dios. Solamente tenían un entendimiento intelectual. Es más, Jesús presenta y habla de este tipo de creyentes, o mejor dicho, Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 de Juan, versos 23 y 24, se menciona este tipo de creyentes. Mira lo que dice Juan 2, 23 y 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre,
Viendo las señales que hacía, verso 24, pero Jesús mismo, ¿qué dice? No se fiaba de ellos porque conocía a todos. Aunque ellos profesaban creer, en realidad Jesús conocía su corazón. Me recuerda también esta gente que Santiago confronta y menciona y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Chido por ti. Perdón. Bien haces. Los demonios también creen lo mismo. También los demonios creen. Y no solamente creen, sino que los demonios tiemblan. No solamente tienen una fe intelectual, sino cierto temor. A veces a algunos nada más les falta temblar para tener la fe de un demonio, ¿no? Sí creen, pero no tiemblan. Una fe demoníaca es una fe que cree en Dios, tiene un entendimiento intelectual de la persona, de las obras, de las palabras de Jesús. Pero no es una fe de corazón. No es una fe que apuesta toda su vida y pone toda su confianza en Jesucristo para la salvación. Qué tremendo ver textos como estos que nos hacen saber que no toda fe es una fe salvadora. No toda la fe es fe que salva, porque la gente dice, pues tú crees en lo que quieras, crees en una silla, crees en este profeta, tú crees en el Jesús histórico de una forma intelectual, lo que sea te va a salvar. Al final todos los caminos llevan a Roma, quizá a Roma sí, pero al Padre no, porque la Biblia dice que solamente hay un camino y es Jesucristo, y hacemos bien tú y yo en poner nuestra confianza en Él y apostar toda nuestra vida en Él para la salvación de nuestra alma. Así que en el verso 31, regresando a Juan capítulo 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Jesús en su misericordia quiere ayudar a estos hombres a reconocer que su falsa fe no es suficiente para ser salvos y ser libres en verdad. Y en su misericordia, Jesús les dice, ustedes no son libres. Ustedes quisiera que conocieran la verdadera libertad, pero hay un proceso para que esto pueda suceder. ¿Cuál es ese proceso? El verso 31 lo explica de una forma muy clara. Si ustedes hacen algo, ¿hacen qué? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esta palabra permanecer es una palabra interesante, es una palabra que aparece 34 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a contarlas, si les parece. No es cierto. De esas 34 veces, 31 veces aparece en los escritos de Juan. Es decir, es una de las palabras favoritas del apóstol Juan, ya que la usa 31 de las 34 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Esta palabra griega es la palabra menó, que habla de continuar, perseverar, quedarse permanentemente, habitar, morar, persistir, permanecer. Jesús está diciendo que si ellos continúan, si ellos perseveran, si ellos se estacionan, si ellos habitan, si ellos permanecen, si ellos moran, si ellos persisten, ¿en qué? ¿En la religión cristiana, dice el texto? Si ustedes permanecen en el cristianismo, si ustedes permanecen en Semilla de Mostaza Santa Mónica, porque las demás no sé. Si ustedes permanecen en el pastor Raulito, no mano. Si ustedes permanecen en la fe de su familia, en la fe de los papás o de los abuelos o de los bisabuelos, dice algo así. Si ustedes permanecen en ¿qué? En mi palabra. ¿Dónde está la clave, mis hermanos? Permanecer en su palabra. Una persona que tiene una fe verdadera es una persona que permanece en su palabra. Y es que la palabra de Dios, primera de Pedro 1:23, es aquella que nos ha hecho renacer. ¿Recuerdas? En primera de Pedro hemos visto que somos renacidos, tenemos vida espiritual, no por simiente corruptible, sino por simiente incorruptible, por la palabra de Dios que dice ¿qué? Que vive y permanece. ¿Para cuánto tiempo? Bueno, no sé que no está en la pantalla, pero es para que ya se lo supiesen, ¿verdad? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra permanece para siempre y el llamado que tenemos, aquellos que hemos profesado una fe en Cristo, que nos decimos cristianos, que nos decimos discípulos, es a permanecer en esa palabra que permanece para siempre.
Tú y yo somos llamados a permanecer para siempre en la palabra que permanece para siempre. Pero una pregunta muy legítima en esta noche sería: ¿qué significa permanecer en la palabra de Jesús? ¿Qué significa permanecer en su palabra? Bueno, creo sin duda que permanecer en su palabra, estacionarse en su palabra, implica leer la palabra, guardar la palabra en tu corazón, disponer nuestras vidas no solamente para inquirir y para leer y para entender y para estudiar, sino sobre todo para obedecer lo que la palabra de Dios dice, permanecer en obediencia. No está hablando de solamente yo conocí la palabra, de algo así como que, pues en el pasado yo conocí lo que decía la palabra, incluso yo obedecí lo que decía un tiempo de mi vida. Ahorita pues las cosas han cambiado y ya no estoy obedeciendo tanto lo que decía, ya no la estoy estudiando, ya no la estoy leyendo tanto, pero un tiempo no sabes mis predicaciones que me aventaba, brother. No se trata tanto de lo que hiciste en el pasado, sino de permanecer haciéndolo durante toda tu vida. Tiene que ser algo que suceda hasta el último momento de tu vida. Desarrollar un hábito permanente de lectura, de estudio, de meditación, pero sobre todo de obediencia a la palabra de Dios. Solamente una persona que está permaneciendo en la palabra de Dios se puede decir que es, verso 31, un verdadero discípulo. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué dice? Son verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Un verdadero discípulo de Jesucristo, un verdadero cristiano, un verdadero creyente. No es aquel que se sabe todas las canciones de Jesús Adrián Romero, de Marcos Witt, y que aplaude y aplaude hasta que le quedan rojas las manos en la alabanza. O que habla cristianés fluido. Nada de eso. Un discípulo verdadero es aquel que permanece en una relación con Dios constante a través de su palabra, y no solamente de lectura, sino a través de vivir y obedecer la palabra de Dios. Esta palabra discípulo, verdaderamente serán mis discípulos, es la palabra mathetes, mathetes, que habla de alguien que está constantemente aprendiendo, un aprendedor, un aprendiz. En inglés, learner, learner. Un aprendiz. En otras palabras, no es simplemente un alumno. Un alumno pues va, toma la clase, un ratito del día, un rato de la semana y listo. Se va, pero no vive con el maestro. Un discípulo, un aprendiz, en el sentido incluso de los tiempos bíblicos, era alguien que permanecía, que vivía y seguía la vida de su maestro de cerca y habitaba con él y moraba con él. Era discípulo y discipulado de día y de noche. Imitaba y aprendía la conducta y la vida de su maestro. Y ese es el llamado que tenemos tú y yo. Y la única manera de poder estar pegados al maestro es estar pegados a su palabra. Jesús es el verbo de Dios. Tú y yo somos llamados a estar pegados a la palabra de Dios, al verbo de Dios, por medio de la escritura. Este es el aliento mismo de Dios. Encontramos a la persona misma de Dios cuando tú y yo abrimos nuestras Biblias y habitamos con Él y estamos pegados y aprendemos de Él. Qué importante estar así como discípulos, haciendo preguntas, recibiendo enseñanza constante, no simplemente un alumno, sino un discípulo. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde estamos tú y yo permaneciendo en la palabra y demostrando que somos verdaderos discípulos de Jesús? ¿Estás tomando tiempo para leer, para meditar, para entender, para conocer al Señor a través de la palabra? No para ir a encontrar tu horóscopo del día. Me salió en mi devocional, que como si fuera el cereal, te sale del cereal un juguete, ¿no? Me salió en mi devocional que debería de, la galleta de la suerte, mejor dicho, ¿no? Ay, ¿qué te salió? Es estar con Él, es estar pegados a Él, es conocerle a Él, es vivir pegados a nuestro Señor. Por eso la importancia de tener nuestra Biblia. ¿Tienes tu propia Biblia? Marcas tu Biblia, escribes, tienes un lugar donde te apartas a pasar tiempo de comunión con tu Señor. Estás buscando constantemente escuchar la voz de tu maestro. Si realmente eres un discípulo, esto es una evidencia de que realmente eres un discípulo, permanecer en su palabra. Ahora me encanta que en el verso 32 me dice que hay algo, una consecuencia hermosa cuando tú y yo permanecemos en la palabra. Dice el verso 32, después de haber permanecido en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Verso 32, ¿y qué más?
conoceréis la verdad. Conoceréis. Conocerán la verdad les hará libres. Pero antes de hablar de la libertad de la palabra, de la libertad que hay en una relación con Dios, conocerán la verdad. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino solamente por mí. La verdad es Jesús. Conocerás la verdad, conocerás de una forma profunda, real, auténtica, con un conocimiento personal y directo, ya no de oídas, sino realmente a Jesucristo por medio de la palabra. Pero también me encanta pensar cómo es que no solamente voy a conocer a aquel que es la verdad, sino que voy a conocer la verdad de todas las cosas. Es decir, vas a saber de qué se trata la vida, la verdad de la vida, la verdad de quién eres, la verdad de dónde vienes, a dónde vas, la verdad acerca de a dónde se dirige nuestro mundo y nuestra sociedad, de por qué estamos como estamos, la verdad sobre por qué tienes los recursos, los dones y los talentos que se te han concedido, la verdad sobre cómo tener un matrimonio y una familia verdaderamente plenos y felices, la verdad acerca de cómo tener una vida abundante, la verdad de para qué existes, de para qué estás en este mundo, de cómo enfrentar incluso los problemas y las dificultades, la verdad acerca de las situaciones adversas de la vida, la verdad de todo. Conocerás la verdad, es en la palabra, es permaneciendo en la palabra de Dios que vas a poder conocer la verdad, aquel que es la verdad y la verdad acerca de todas las cosas. Conoceréis la verdad, y me encanta el verso 32 como continúa diciendo: conoceréis la verdad, ¿y qué sucederá? Y la verdad les hará libres. La verdad te va a libertar. Si permanezco en sus palabras, soy un verdadero discípulo. Y siendo un verdadero discípulo, voy a poder conocer la verdad de todas las cosas por medio de la palabra de Dios. La verdad es Jesús. Y Jesús me va a mostrar la verdad, y como resultado voy a poder ser libre. Libre de la mentira, libre de creerme lo que el mundo me predica. Libre de creer que valgo por lo que tengo. Libre de creer que todo se trata de mí, por mí y es para mí, a mí sea la gloria por los siglos, amén. Libre de vivir una vida egoísta, libre de vivir una vida de pecado. Vamos a ser verdaderamente libres. Es una buena pregunta. ¿Por qué dice serán verdaderamente libres? O la verdad, mejor dicho, les hará libres. Lo de verdaderamente libres va a aparecer en el verso 36, pero dice: voy a ser libre. ¿De qué tengo que ser libre? ¿Estoy atrapado? ¿Soy esclavo? No debemos perder de vista el contexto. Las personas a quienes Jesús les está diciendo estas cosas. Gente que pensaba que tenía fe, gente que pensaban que eran creyentes, gente que pensaban que eran libres. Es más, verso 33, mira la respuesta de estos hombres. Le respondieron diciendo: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estos judíos estaban absolutamente cegados. ¿Qué capacidad de autoengaño tiene el ser humano? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Ya se les había olvidado que habían sido esclavos de Egipto, de Babilonia, de los medopersas, los greco-macedonios, los asirios, y en ese momento estaban siendo esclavos de los romanos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Nada más faltó que Jesús le hiciera así como: ¿en serio? Pero el Señor no es como tú y como yo, porque yo me hubiera así: no, joven, ¿no? Les hubiera dicho. Pero me encanta cómo el Señor ni siquiera va a tocar el tema de la esclavitud política bajo la que se encontraban, sino de su esclavitud espiritual. Y me gusta porque eso me muestra cómo el Señor considera que la peor atadura no es la esclavitud política o económica, sino estar sometido al yugo espiritual del pecado y la rebelión en contra de Dios. Ese es el peor yugo bajo el que puedes estar. Esa es la peor esclavitud que el ser humano puede enfrentar. Jesús les respondió, verso 34: de cierto les digo, la neta, ahí les va, que todo aquel que hace, y esto es, vive en pecado, habita en el pecado, practica el pecado una y otra vez sin ningún tipo de reparo,
esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. De cierto les digo, si ustedes practican el pecado y hacen pecado, son esclavos del pecado. ¿Y sabes qué hacían estos judíos? Practicaban el pecado. Eran esclavos del pecado. Y estos judíos pensaban que eran libres cuando en realidad no tenían libertad. Y me hace pensar exactamente en nuestra cultura, en nuestro país, que se habla de esta libertad que hemos hablado, de expresión, de culto, de opinión sexual, política, de manifestación, todo tipo de libertad, pero en realidad no somos libres. El ser humano, no solo en nuestro país, este mundo sin Dios, sin Cristo, rechazando a su Creador, somos esclavos y no conocemos la verdadera libertad. Y no podemos ni siquiera ver nuestra condición. Vivimos engañados pensando que no somos esclavos, que podemos dejarlo cuando queramos. Y quizás es tu caso, que crees que tienes libertad. No, yo soy libre. Yo no necesito un libertador, yo no necesito un salvador. Yo no estoy perdido, yo no estoy esclavizado. Pero en realidad eres esclavo y estás atado a tu adicción. Estás esclavo y atado a tu ambición, a tus preferencias, a tu amargura, a tu falta de perdón, al rencor, a cualquier cosa que te domina. Y lo peor es que dices, esto no me controla, esto no me domina. Yo cuando quiera lo dejo. Yo cuando quiera puedo cambiar. Pero nadie sabe qué tan rápido va la pecera hasta que se quiere bajar. Te lo dejo de tarea. Inténtalo. Intenta dejarlo. En tus fuerzas, en tus recursos. Te vas a dar cuenta, ay, hijo mano, no está tan fácil como yo creí. Sí me bajo. ¿Sabes? Un esclavo es alguien cuya voluntad está supeditada al señorío de alguien más. No tiene voluntad propia, no puede tomar sus propias decisiones, depende de lo que su señor, su amo, le diga que tiene que hacer. Y si tu amo no es Jesucristo, no tienes libertad. Si tu amo es el pecado, el que manda es el pecado en tu vida, la carne, tus pasiones, tus deseos, no puedes decir que no. Y no vas a poder cambiar, y no vas a poder dejarlo en tus fuerzas. El esclavo no elige, elige su amo. Y si tú amas el pecado, vas a estar sujeto a él hasta la muerte. Y de hecho, el salario que el amo del pecado paga, es lo que dice Romanos 6:23, que está hablando en el contexto de la esclavitud al pecado, o ser siervos y esclavos por amor de Jesucristo, que realmente esa es la verdadera libertad, ser esclavos de Jesús, o siervos de Jesús. Y él ya no nos llama más siervos, sino amigos, dice también el Evangelio de Juan, pero Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, el salario del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el único que puede darnos libertad y vida. Pero quizá tú dices, no, esto está bien, o sea, yo no estoy tan mal, yo no soy esclavo de nadie. Y no te das cuenta y no lo puedes ver incluso porque hasta ves que es algo bueno, porque te está dando cierta satisfacción. ¿No? Esto no es malo, yo me deleito, lo disfruto. Cada quien puede disfrutar de la manera en la que quiera y no sabes que al final te está llevando a la muerte. Escuché hace tiempo la historia de cómo con los esquimales llegan a matar a los lobos y lo que hacen es congelar su navaja en sangre de animal, o sea, llenan de sangre animal, la sangre se congela, entonces ponen otra capa de sangre que se congela y así una tercera capa, realmente lo único que se ve, lo ponen en el piso y es sangre congelada, pero abajo de esa sangre congelada está el cuchillo. De manera que el esquimal acomoda el cuchillo en el suelo con la navaja hacia arriba y cuando un lobo se acerca, huele la sangre, llega, empieza a lamer, esa sangre está fresca para él, empieza a lamer cada vez más rápido hasta que el cuchillo se descubre y el lobo sin darse cuenta, con la lengua dormida por el frío, disfrutando el sabor de la sangre, sin darse cuenta empieza a lamer el cuchillo y cada vez con más anhelo de saciar su sed de sangre, es de repente ya su propia sangre, la sangre de su lengua lo que está satisfaciendo su sed y así termina muriendo.
Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Entonces así de, sacándote la paleta de chile que traías así de... Y sí, o sea, lo hicimos chiste al final, pero no es tan chistoso porque eso es quizá exactamente lo que podría estar pasando el día de hoy. Te encanta tu pecado y crees que lo controlas, pero no te das cuenta que esa satisfacción es temporal y va a terminar cortándote y desangrándote y va a terminar con tu vida. Vas a morir y va a haber una muerte emocional y una muerte de tu paz y una muerte en tus relaciones y quizás hasta la muerte física y peor aún la muerte eterna y la muerte espiritual, separado eternamente de Dios, pero tú crees que no pasa nada y lo estás disfrutando. Y la única esperanza para ti, la única esperanza para mí, la única esperanza para el hombre está en lo que dice Jesús en el verso 36. Así que, si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Otra tremenda declaración de todas las declaraciones que hemos estado estudiando de Jesús. Solamente el Hijo tiene la capacidad de hacerte libre, y no solo libre, sino verdaderamente libre. No como tú crees que eres libre, sino verdaderamente libre. Cristo pagó con su sangre preciosa para rescatarte de la esclavitud al pecado. No tienes por qué seguir obedeciendo a tus pasiones, a tu carne, al pecado. Él pagó para tu libertad. Y solamente creyendo profundamente en Él, depositando tu fe no en tu cabeza, sino en tu corazón. Si tú crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús, que la obra de Jesús es completa, entonces serás salvo, serás libre. Solamente permaneciendo en el mensaje de su palabra, conociendo la verdad. Si Jesús te liberta, vas a poder dejar aquello que te esclavice. No existe otra manera de ser libres. Y yo te invito el día de hoy, no seas como estos creyentes, estos judíos que decían, no, yo no soy esclavo, yo jamás lo he sido. Reconoce que Jesús tiene razón. Permite que Él te liberte. ¿Sabes? Jesús me hizo libre. Soy libre en Él. Yo era esclavo de la pornografía. Yo era esclavo de una vida de inmoralidad. Era esclavo de vivir persiguiendo mis propios fines egoístas y una vida queriéndole demostrar a otros que valía la pena, que merecía su amistad, que merecía su amor. Dios me hizo libre de la dependencia de los hombres. Dios me hizo libre de una adicción terrible como es lo que te dije. Dios me sigue haciendo libre cada día, de muchas maneras. Y si Dios pudo hacerlo, y si Jesús pudo hacerlo conmigo, puede hacerlo contigo, en cualquiera que sea tu adicción. Yo no sé cuál es tu adicción esta noche, o cuál ha sido tu adicción durante tu vida. No sé qué es aquello en lo que hayas caído, aquella situación, aquel hábito, aquella circunstancia, aquella persona. No sé cuál sea, pero yo sé una cosa: cualquiera que sea tu adicción, solamente hay una forma de ser libre de ella, y eso es por el poder libertador de Jesús, la palabra preciosa de Cristo Jesús. Esa es la que me ha libertado. La palabra de Dios trae libertad. Cuando tú la guardas en tu corazón, es increíble lo que puede hacer, porque es Jesús mismo obrando en nuestras vidas, renovando nuestra mente, transformando nuestros corazones, rompiendo nuestras cadenas. Quiero terminar leyendo Lucas 4, los versos 17 al 21. Me encanta esta sección en donde Jesús se le da, estando en la sinagoga, el libro del profeta Isaías, el rollo del profeta Isaías, y justamente le toca leer una porción que es muy bella, donde Jesús lee esto en la sinagoga y dice así: el Espíritu del Señor, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar, ¿qué cosa? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿A poner en qué? Libertad a los oprimidos. Yo no sé qué te tiene cautivo, qué te está oprimiendo, qué no te permite disfrutar de la libertad.
y poder disfrutar de todo aquello que Dios tiene para tu vida. El Espíritu del Señor me ha enviado a predicar el año agradable del Señor, el año en el que Dios se agrada de hacerte libre. A Dios le agrada la idea de que tú seas libre. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús es el único que puede hacer libres a los cautivos y lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con muchos en este lugar. Y si escucharas muchas de las historias de muchos de los que estamos aquí, te sorprendería el poder que solamente Cristo tiene y cómo fue que intentamos dejarlo a través de muchas cosas y el psicólogo y el esfuerzo de los hombres y cada que llegaba a cierta fecha decir: me voy a esforzar suficiente para dejar de hacerlo a partir de ahora, y éramos esclavos de nuestra manera de hablar, de nuestras malas palabras, de tantas cosas que nos tenían esclavizados. Yo no sé cuál ha sido tu lucha, pero Cristo puede hacerte libre. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con quien sea. Y solo Jesús liberta. Pero todo comienza poniendo tu fe y tu confianza genuinamente y de corazón en Él. Pon tu confianza en serio, de corazón. Cree que Él es el Hijo de Dios. Cree que Él vino al mundo para pagar el precio de tus pecados, para perdonar tu deuda. Recibe el regalo de salvación. Permite que Él rompa tus cadenas y disfruta la nueva vida que Él tiene para ti. Comienza una relación permaneciendo en su palabra. Conoce la verdad y disfruta la libertad. Conoce la verdad y disfruta la libertad. Y yo te quiero invitar el día de hoy a que reconozcas en tu corazón a Jesucristo como tu libertador, como tu salvador. Si es que no lo has hecho antes, Él el día de hoy te invita a ser verdaderamente libre. Vamos a terminar con una palabra de oración. Voy a pedir a los chicos de la alabanza que suban y terminaremos cantando de la libertad que Él nos ha dado, pero no sin antes invitarte a hacer esta oración de corazón. Si tú vienes por primera vez o has estado viniendo por tiempo, has estado escuchando, o aún eres un cristiano de años que está esclavizado y está atado y está viviendo una vida de cautividad y de siendo oprimido por algún pecado, no tienes por qué vivir así. Cristo pagó para que tú puedas ser libre. Y Señor, yo quiero poner en tus manos en esta noche a aquellos que no han podido, Señor, que están cansados, que han sido oprimidos por tanto tiempo y el día de hoy reconocen y entienden que están como estos judíos que no querían reconocer, pero hoy de una vez por todas te dicen: aquí estoy, libértame, Señor, sé mi libertador, sé mi salvador. Usa tu palabra para romper mis cadenas. Quiero permanecer en ti y ser un discípulo de a de veras. Señor, te pido por aquellos que quizás son discípulos falsos, que tienen mucho tiempo viniendo y aparentan una vida cristiana, pero siguen en las tinieblas, siguen en la oscuridad, siguen en la esclavitud y no han creído que tú eres el único que puede salvarles, porque confían en su religión, confían en sus obras y eso les tiene atados, Señor, porque la religión también ata, la religión también esclaviza. Señor, permíteles hoy verte a ti como su Salvador, como su libertador, hacer a un lado su religión y confiar en tu perfecta obra a su favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos venir a ti, Señor, confiados, venir al trono de tu gracia para alcanzar misericordia. Gracias porque tú viniste a sanar a los quebrantados, a los cautivos. Y entre ellos muchos de nosotros, Señor, que hemos encontrado esa libertad. Hoy celebramos tu libertad, Señor, y te damos gracias por tu palabra también, en la cual queremos permanecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.